Buenas. Es mi Ateneo, mi clase. No, está bien. No, déjale ahí nomás, papá. Buen día. Hoy nos toca a Jaime y a mí la presentación de casos clínicos para que todos discutamos. Y este primer caso clínico que quiero mostrarles, vamos a pasar esto. Acá. Este primer caso clínico es de Sebastián, que tiene 43 años, miope leve, que empieza a notar metamorfopsias en su ojo derecho y nota una mancha oscura. Y por el OCT que ustedes pueden ver acá, hay un desprendimiento del área foveolar, no se ve ninguna membrana neovascular. El corte también muestra que es bastante reciente esto que estamos viendo, y por lo tanto el diagnóstico es de una coronopatía central serosa. El tema de Sebastián es que este era su ojo bueno, el otro ojo era un ojo ambliope, y que su visión le había bajado a 6 décimas, así que imagínense que estaría de lo más angustiado con esta situación. Había sido tratado con aldactone, con melatonina, durante 3 meses y no había tenido cambios. Y ahí fue cuando entonces me vine a ver a mí, tenía una persona en común, amigos, y bueno, entonces quiso hacer una consulta conmigo. Ante la falta de mejoría, en el lugar donde lo habían tratado le indican un Bisudain y le indican también hacer láser pulsado, porque dicen que Bisudain no tienen para hacerle. Normalmente a todos los casos que yo veo con este tipo de patología les pido una retinofluorescenografía, porque muchas veces pueden existir puntos de filtración. En este caso no existía punto de filtración, pero entonces lo que hice fue decido probar tratarlo con esplerenona, con ribotril y con gotas de ketorolac. A los 45 días él estaba curado, es el OCT que podemos ver acá, donde la retina se había aplicado, la mácula se había aplicado totalmente, habían desaparecido toda la exudación que se veía y que había recuperado una visión de 10 décimas. Ya se va 8 meses con este cuadro que se resolvió y él sigue perfectamente bien, sigue con ribotril, porque creo que hay un componente importante desde el punto de vista anímico. Es un yuppie, trabaja en una compañía muy grande y está muy sometido al estrés. Este primer caso lo acompaño de este segundo caso, que es el caso de Fernando. Fernando tiene 46 años, consulta por una disminución bilateral de 7 meses de evolución. Dice que empezó en el ojo derecho, perdiendo la visión de un día para el otro. Y si nosotros vemos lo que era el OCT de aquel entonces, se ve que hay, tanto en la fotografía como en el OCT, un gran desprendimiento a nivel del polo posterior. Y pocos meses después, o sea, pocos días después, él hace un compromiso también en su otro ojo. Discúlpeme, primero fue en el ojo izquierdo, después en el ojo derecho. Hace un compromiso y le diagnostican entonces en ambos, digamos, en este caso también, una coronopatía central serosa y lo tratan con esplerenona, lo mismo que habíamos hecho con el paciente anterior. Le mandan 15 días de reposo, gotas de ketorolac, pero resulta que este ojo no mejora.
Este tratamiento que le hicieron no fue mío, sino fue del médico que lo trataba habitualmente. Esta persona es del interior, estaba bien tratado, pero no respondió al tratamiento. Eh, Siempre había tenido buena visión, él siempre, digamos, nos comenta que su visión siempre había sido muy buena, pero comenzó viendo menos, primero con un ojo y después con el otro, y su visión actual era de 0,3 en el ojo derecho y 0,5 en el ojo izquierdo. Y me comenta especialmente que él es tercero en decisiones municipales de su ciudad, una ciudad grande del interior, y que vive estresado. Ante este cuadro, entonces decido hacerle como habitualmente hago una RFG, como les dije anteriormente, y ya en la RFG se nota, esto no es una RFG, esta es una foto color bastante incierta, yo a mí me cuesta todavía ver con este aparato los cambios que pueden existir, pero fíjense lo que es la foto anelitra, donde se nota que hay una alteración a nivel macular en el ojo derecho, y en el ojo izquierdo algo también similar, además de una sínquisis centellante que, bueno, tiene poca importancia en realidad, pero se ven también alteraciones a nivel, como efectos ventanas o efectos, digamos, alteraciones del epitelio pigmentario propios de esta coreopatía central serosa, que es lo que nos atañe en este momento. Cuando le hago la RFG, ustedes fíjense que la RFG sí me muestra en el ojo izquierdo un punto de filtración, múltiples áreas de alteraciones del epitelio pigmentario, que es lo que siempre he comentado, porque muchas veces uno tiene una coronopatía central serosa en un ojo y le hace el estudio en ambos ojos y resulta que hay alteraciones del epitelio pigmentario en ambos ojos, lo que habla que hay una predisposición, como una enfermedad de base, como una alteración del epitelio pigmentario que favorece este tipo de desencadenamiento de exudación macular, cosa que no ocurre en otras personas, sino todos tendríamos que tener bajo el estrés este tipo de manifestación. Y en el otro ojo también, fíjense, tiene una gran alteración de epitelio pigmentario, este ojo es el que tenía este desprendimiento mayor, fíjense lo que son el moteado que aparece en el epitelio pigmentario, y en el tardío de la RFG aparece ahí un punto de filtración y alteraciones que hablan un poco de la cronicidad que tiene este cuadro en el caso de él. Lo cierto es que ante esto decidimos hacer un tratamiento. Hicimos un tratamiento, creo que en este caso hicimos un tratamiento de Visudyne, o sea, un antiangiogénico, y le hicimos láser en los puntos de filtración, tanto del ojo derecho como del ojo izquierdo, donde los puntos de filtración eran realmente importantes. Bueno, este cuadro se resolvió totalmente. A los 4 meses tenía 10 décimos en los dos ojos. Y fíjense, acá en la fotografía se ve el lugar donde fue tratado, puntualmente con láser, cómo quedó el ojo derecho. Y el ojo izquierdo, que tenía una alteración mayor del epitelio pigmentario, también el hecho de tratar esa zona que se ve aquí, también consiguió que remitiera totalmente la cordopatía central serosa. También le pedimos que hiciera un tratamiento psicológico, fue medicado, y bueno, y él sigue así, sigue realmente, no ha tenido una recidiva. A veces el tratamiento con láser en estos casos es sumamente efectivo y termina con el problema. Y el tercer caso, también un caso clínico, también de una persona de 41 años, de nombre Alejandro, que consulta por primera vez por una disminución de su visión en el ojo derecho y con una visión de 0,2. Viene con el diagnóstico de una coreopatía central serosa y al cual sí se le había hecho también un tratamiento de Eylea en otro lugar sin resultado de mejoría. Y acá lo que le quería mostrar es cómo hay múltiples alteraciones del epitelio pigmentario en ese ojo,
donde se ven efectos ventanas, exudación, y lo que sí se ve nuevamente en la retinofluorescinografía en los tiempos tardíos, que es lo que estoy mostrando acá, se ve esto de acá que es un punto de filtración. Está bastante cerca de la mácula, pero no está directamente en la mácula, así que en este caso, nuevamente, ante este cuadro, digamos, crónico, porque cuando se ve esto es porque ha habido una cronicidad, un tiempo. Fíjense lo que son estas alteraciones del epitelio pigmentario que son por decantación, o sea, ha habido mucho líquido durante mucho tiempo y fíjense cómo el punto de filtración que antes se veía, acá se ve que hay una colección de la fluoresceína que sale fuera de los vasos y que habla de que hay una necesidad de tratar eso para que esto termine de arreglarse. Bueno, este caso también fue tratado con láser, ahí se ve el tratamiento de láser, ¿eh? Y fíjense cómo este caso también mejoró muchísimo, a una visión de 8 décimas luego del tratamiento que se le hizo. Bueno, un poco esto lo traje porque son 3 casos diferentes de coreopatía central serosa. Todos ellos fueron tratados, les diría que bien, o sea, en una primera instancia. Algunos responden a un tratamiento y otros que les hacemos exactamente el mismo tratamiento no responde. Pero lo que yo quiero y lo que yo creo es que en todos los casos no tenemos que olvidarnos de la retinofluorescinografía. Hoy en día, a todos los casos de coreopatía central serosa que nosotros recibimos, que han sido tratados en otro lugar, nunca le hicieron una RFG. Todo se basa en el OCT, que lo único que hace el OCT es mostrar el desprendimiento, mostrar la alteración, la colección de líquido por debajo de la mácula, pero realmente no nos aclara con respecto al lugar donde aparece este tipo de alteración. Lo que quería rescatar también en este último caso es que fíjense que hay alteraciones del epitelio pigmentario periféricas y si la fotografía del polo posterior sería más grande todavía, también encontraríamos más periféricas alteraciones del epitelio pigmentario, lo que habla de que es una patología que compromete no solamente el área macular, sino áreas periféricas. En definitiva, lo que quiero mostrar es que tenemos que buscar diferentes alternativas de tratamiento porque si realmente encontramos, como en este caso, en estos últimos 2 casos, puntos de filtración, realmente se terminan curando con un tratamiento puntual de láser, que es lo más efectivo que hay cuando hay estos puntos de filtración. Y si el punto de filtración es muy grande, por mucho que le coloquemos drogas o antiangiogénicos o antiinflamatorios no esteroides, estos casos no responden. Así que un poco por eso traje estos 3 casos que son bien representativos de la coreopatía central serosa. No sé si alguien quiere aportar algo más a estos 3 casos que acabo de presentar. Cristian, ¿te puedo preguntar? Sí, Mira, no tengo experiencia en la escleroderma, pero ¿tú crees que la escleroderma realmente puede ser un tratamiento eficaz a posteriori? Suponte, no sé, si ha pasado 2, 3 meses y no se ha curado de manera espontánea. Eso por un lado. Y por otro lado, ¿cuánto esperarías para que la mejoría del paciente una vez se resuelve sin hacer nada para recién darle láser si encuentras un punto de fuga? bueno, si hay, normalmente en la coreopatía central serosa está indicado que uno puede esperar hasta 4 meses con un tratamiento si realmente uno ve que no hay puntos de fuga. Si hay puntos de fuga tan importantes, yo creo que la indicación es tratarlo en forma inmediata, porque cuando los puntos de fuga son tan importantes, es muy difícil que eso se cierre solo, que es un poco el caso y el gran problema es que si el epitelio pigmentario se afecta mucho, después deja de tener un funcionamiento propio del epitelio pigmentario, que es justamente mantener la retina bien pegada contra él, y al alterarse el epitelio pigmentario, después son casos que se cronifican y son muy difíciles de revertir. Así que
inclusive pueden quedar con visión realmente mala, ¿no? De hecho, vos fíjate que este ojo también, su visión mejoró un poco, pero sigue teniendo metamorfosia porque tenía alteraciones grandes del epitelio pigmentario. Así que ante el punto de fuga, si el punto de fuga está lejos de la mácula y se puede tratar, creo que es la indicación más precisa. Y si no, se puede esperar hasta 4 meses con el tratamiento que nosotros hayamos instituido para que ceda ese problema, esta coriopatía central serosa. Un comentario, bueno, mi experiencia es la misma tuya, digamos que la verdad que cualquier tratamiento puede andar, depende, es cuestión de suerte, digamos. Hay pacientes que andan fantásticos con el melatol, otros fantásticos con el Avastin y otros fantásticos sin nada. Yo personalmente no le hago el láser de inmediato, sino más bien si no se reabsorbe, y he tenido sorpresas de todo tipo. Lo que sí quería aclarar es que yo por lo menos no he encontrado un solo trabajo donde demuestre que los tratamientos psicológicos sirvan para algo. De hecho, había algunos trabajos que mostraba que no habían servido. No sé si apareció otro, si apareció otro, corríjanme, pero creo que es importante para personas que son muy estresadas decirle que tienen que desestresarse, que tienen que hacer reposo, que tienen que tomarse vacaciones y no pueden, es producirle un estrés mucho mayor. ¿Verdad? Esa experiencia la tengo porque se lo han dicho otros médicos. Después cuando vienen a ver me dice, doctor, me dicen que me desestrese, eso me produjo el doble de estrés. ¿Verdad? Entonces, creo, creo que no hay que decir eso de rutina porque no hay nada demostrado en eso. Sí está publicado de la pleronona, sí está publicado el melatol, sí está publicado el láser, sí está publicado el Bisudain, pero no está publicado el tratamiento psicológico, por lo tanto, yo los dejaría de lado. Por lo menos no comentarlo, porque como les digo, aumenta el estrés. ¿Verdad? El resto, bueno, ya es opinable. Sí, pero son todas personalidades tipo A, ¿no es cierto? Se sabe que es así, que son Yo, personas que se estresan con Cristian, facilidad. Sí. perdón, no sé quién habló, Sí, si no hablo perdón. yo. dale, Vamos Vivi, por dos, como no sé siempre si. me cortaste. Perdón, Cristian. Disculpen, perdón, no sé si puedo hablar. Dale. Relatar una experiencia personal. Justamente me tocó viajaba en ese tiempo a consultores, con el honor de acompañarlos a ustedes y estando haciendo una pasantía con Arturo, que me tocó vivenciar una central serosa justamente, que me la autodiagnostiqué, que venía con mucho estrés viajando, y bueno, la corrobora Arturo, y bueno, se curó sola. Les digo que si alguno sufrió una central serosa, se los digo en primera persona, que no es, a uno lo estresa demasiado, porque de golpe de ver bien y uno ve esa escotoma central, esa metamorfosia central, lo preocupa bastante, y bueno, a uno lo condiciona muchísimo, y realmente estaba realmente muy estresado. Y me tocó luego, se resolvió espontáneamente, creo que en un par de meses, con tratamiento tópico con ketorolac, y bueno, manejando los factores de estrés. Y sí, luego se me desencadenó otra central serosa, creo que a los 2 años aproximadamente. Pero bueno, indudablemente los factores de estrés son disparadores de una central serosa. No sé si hubiese bajado cambios en el sentido de estar más tranquilo, si hubiese evitado ese segundo episodio. La recuperación fue total, pero bueno, evidentemente creo que sigo loco como siempre, pero de todas maneras eh, pienso que indudablemente influye. Ahora, si el tratamiento hace que uno pueda disminuir, yo creería que sí, porque fueron 2 situaciones de estrés que dispararon la central serosa en su momento. Solo eso quería acotar, o sea, evidentemente estaba una asociación con eso. Ahora, que disminuya la posibilidad de una recidiva haciendo un tratamiento, yo francamente, humildemente creo que sí, porque en esos momentos estuvieron ligados a factores, un duelo en la familia, la muerte de mi padre, bueno, viajaba con mucho estrés, y bueno, esos fueron factores que desencadenaron la central serosa. Solo eso quería acotar. Muy bueno, Mario, gracias. No, por favor. Pregunta Yo, de glaucomatólogo. Empieza, dado que hay un porcentaje alto que se cura solo, o sea, revierte, igual en todos los casos empiezan con algo, ya sea melatol o esclerodona o lo que fuere, o esperan un tiempo antes de medicar.
Yo personalmente creo que hay que actuar rápido, porque cuanto antes resuelvas el problema con el tratamiento que vos quieras, creo que es mejor para que no deje una lesión definitiva en el epitelio pigmentario. Así que creo que hay que actuar rápido. También, Pero hay también es cierto que consenso hay en que esos casos, tratamientos, hay consenso en que los tratamientos son efectivos, o dado que se cura solo, pongas lo que pongas, la mayoría se cura. no hay O sea, ¿estamos consenso en nada. haciendo algo? Sí, sí, No, claro no que hay estamos consenso en haciendo nada. algo. Pero lo cierto es que una cuestión que si hay un componente psicológico o no, la verdad que es difícil decirlo. Hay una cuestión de personalidad, pero también lo había para la úlcera duodenal y después encontraron una bacteria. Entonces, no soy seguro si algún día nos van a encontrar un virus que produzca esto, que no tiene nada que ver con el estrés, pero no importa. Lo que sí creo es que hacer algo va a depender mucho de cada paciente. Hay pacientes que vienen con la central serosa chiquitita, que no le afecta la visión, que no se lo ve muy angustiado por eso, capaz que uno puede esperar. Pero si viene como los casos que decía Cristian, con un desprendimiento del epitelio pigmentario, etcétera, yo creo que hay que empezar haciendo algo. Yo personalmente, normalmente, empiezo con melatol y gota, pero no soy agresivo. Pero bueno, eso controlando relativamente seguido, a los 2 meses, no a los 4. No, y acuérdense que hay una patología de base del epitelio pigmentario, que si uno le hace una neritis inmediatamente lo ve, así que no es solamente psicológico, es un tema, digamos, clínico que se acompaña de un desencadenante psicológico, pero hay alteraciones del epitelio pigmentario. Hay una debilidad en el epitelio pigmentario en estos casos que son los que desencadenan en definitiva este tipo de patología. Así que creo que hay que tratarlos. Creo que solamente en muy pocos casos no se dan cuenta, hoy en día se dan cuenta fácilmente. Así que en cuanto la persona tiene sintomatología y vos lo corroborás, creo que vale la pena iniciar el tratamiento y cuanto antes se resuelva el tema, mejor va a ser para su visión definitiva. Yo me voy a permitir estar un poquito en desacuerdo con esto, porque no, bueno, creo que todos podemos dar nuestra opinión, porque la verdad es que históricamente es una enfermedad que se cura sola en un Claro. porcentaje enorme, y la mayoría de los casos no van a progresar a dejar daño en el epitelio pigmentario y se van a curar solas. Y de todos los tratamientos que estamos hablando, como ketorolac, eplerenona, en muchos de los casos son placebo también. Entonces, creo que hay que darle la posibilidad, asegurarle a la persona que el pronóstico de esto es buenísimo, que se tienen que despreocupar, que volver en 3 meses y que seguramente va a estar curado porque la mayoría se curan. Cuando uno le reasegura que es una enfermedad buena y que se va a curar sola, la mayoría va a pasar eso. Y por darle ketorolac no es que uno lo está tratando, el ketorolac no sirve para nada en esto. Y los otros son dudosos. Yo entiendo que yo la usé mucho, la eplerenona. Hay casos que fue mágico y en otros que no sirvió para nada. No sé cuánto es el efecto placebo, el efecto real antimineralocorticoide, pero digamos, no estamos hablando de tratamientos que estén totalmente demostrados. Si después de esos meses la lesión no pasó nada, bueno, ahí es donde haría la RFG, como dice Cristian, me parece que es clave para poder detectar el punto de filtración, porque ahí tenés algo para hacer. Todo lo demás es un poquito medio placebo. Pero bueno, insisto, creo que reasegurarles causa un efecto enorme. Y sí, la autofluorescencia es buenísima para ver si hay mucho daño. A veces el daño es muy localizado, pero bueno, eso, creo, yo los observo como primera opción siempre. Sí, es cierto, Emilio, es el arte de la medicina, ahí es el arte del médico de poder convencer al paciente que se va a curar. Yo creo que muchos de estos casos que no se curan es porque han sido tratados en 5 minutos y con muy poco convencimiento del médico que los atendió. Así que sí, Pero sí, además, creo que mucha gente se cura con la palabra del médico, ¿no es cierto? de todos modos, los que les llegan a ustedes generalmente, sobre todo del interior, son los que no se curaron solos, son los que ya tienen los 2 ojos, son los que son más crónicos, que esos son los que nos preocupan. Ese es el tema, porque cuando Sí. viene con primer episodio de reciente comienzo, yo también no lo trato, le explico, y en general la Y la mayoría también. andan divinos, claro, pero no son la mayoría de los que nos preocupan más. Los que yo me acuerdo son los que andan horribles. Otra importante cosa que, perdón, cortita, acuérdense de los corticoides. Tenía pacientes que le infiltraban la rodilla y le aparecía la mancha. Sí. ¿Vos decís que hay que darle corticoides, Vivi?
Sí, para tener más paciencia. Para tener más paciencia. Para Claro, verlos floridos. recordar decirles que no, que eviten los corticoides, eso quise decir. Yo por último, lo que quería decir, Cristian, cuando hablabas realmente me ha ocurrido llegar a ver 2 o 3 pacientes que ya habían sido vistos, venían con unas OCT divinas y OCT, y nadie le había hecho RFG. Yo creo que es un error gravísimo, y a 2 que, por desgracia, me cortaste el cuentito porque le iba a presentar en el Ateneo. 2 pacientes tenía el punto de fuga y lo traté y se solucionó todo el problema. Yo no sé por qué se olvidó el RFG de hacer en la colitis central serosa, con este miedo de la RFG. Nosotros la hacemos a todos y realmente nos ayuda muchísimo. Creo que Cristian tiene razón, no se pueden olvidar la RFG. Parece que está olvidada y todo le hacen OCT y todo, y creo que la RFG es muy importante. Sí, lo que pasa, Pablo, que acá últimamente para hacer un RFG a la gente les pide una prueba de tolerancia a la fluoresceína y les dicen que se pueden morir con la aplicación y la verdad que cada vez lo han hecho tan complicado y gente que no sabe hacerla, entonces yo creo que esa es la razón por la cual no están haciendo ese estudio. Mandala a San Juan que se lo hacemos 15 por día sin ningún problema y no hemos tenido nunca problema. No, Sí. nosotros Igual, también lo hacemos sin problema, no te preocupes. A mí no me da nada de susto la RFG, en absoluto, pero igual no se la pido la primera vez. Se la pido la segunda vez si es que no mejoró solo. No creo que haya ninguna urgencia en el tratamiento, salvo casos que son más importantes, más graves, multicéntricos, con ya el daño del epitelio pigmentario. Ahí sí se lo pido de entrada. Pero a mí me ayuda a saber dónde está el punto de fuga, Arturo. Me ayuda a dónde está el punto de fuga y sé cómo voy a actuar. No me importa nada el punto de fuga. Si tiene punto de fuga, tampoco le hago nada de entrada. Bueno, yo si fuera yo, me trataría cuanto antes, como dice... Bien, Pablo, pensamos igual nosotros dos, así que a Mario no le hice tratamiento de entrada y se curó igual. Porque si me mandan a tranquilizarme, lo felicito, mi esposa le da un premio. Por eso yo no mando a tranquilizarse a nadie. Sí, yo quería decir algo. ¿Es el único al que me parece muy cercano el láser en el tercer caso? Que sos medio cagón. Cagón, vamos, cagón. ¿No tienen miedo a la membrana neovascular a partir del punto de láser? Se nota que seca la córnea mira. Lo que quería decir yo también con respecto a ese caso es que cuando estaba haciendo la residencia no paraban de hacer micropulso en vez de láser argón, y creo que este caso, el tercero, que puede ser de cagón o no, pero si tienes un micropulso puede andar bien y le ahorras el escotomita ese. Bueno, sí, no puede se ser, peguen más y quiero presentar un caso más antes que hable Jimmy, que me va a desplazar como pasa con los hijos, que terminan siendo mejores que uno. Ay, estoy metiendo la pata ahí. Es este caso de un chico, ahí está, sí, ya está, que sufre una herida perforante a los 3 años de edad. Estaba trabajando con el abuelo, lo fue a ver trabajar al abuelo que estaba con una moladora y le salta una esquirla y me lo traen con el ojo perforado y con esta cicatriz que ustedes ven acá, en la córnea. En su momento le tuve que hacer estaba roto el cristalino también, así que le hice una extracción de la catarata intumescente, una vitrectomía anterior, y a los 2 meses le coloqué una lente intraocular, que en ese momento la ecometría tenía 3 años, la ecometría me marcaba que tenía que ser una lente de 27 dioptrías. Durante estos casi 12 años, en realidad 9 años, porque esto fue a los 3 años, él hizo oclusión, hizo 1 hora por día al principio, después 2 horas por día, de oclusión para trabajar este ojo, pero este ojo hoy, a los 12 años de edad, tiene una miopía de -12. ¿Qué hago? No sé qué hacer, no sé si cambiarle la lente y ponerle una lente que corrija la emetropía, que sea emétrope o que quede una miopía muy leve,
o lo dejo así y usará lente de contacto más adelante. Los que son expertos en cataratas en cristalino, me gustaría que me dijeran, primero, por qué me pasó que se transformó en un ojo miope de -12, si esa medición que hicimos originalmente no es correcta, y si No, realmente cambiaría en la lente intraocular a esta altura no. o dentro de un año, ¿Antecedentes 2 de años. miopía en la familia tienen? Cristian, no, eso es el shift miópico. Yo cuando opero a los niños con catarata congénita, es el shift miópico. Va a ocurrir sí o sí. No, hay que dejarlo crecer el ojo. Ese ojo va a seguir creciendo. No ocurre que operamos niños con catarata congénita, es un shift miópico tremendo. Es más, en algún momento Maldonado Vaz hacía lo que se llamaba el Apolo 11. Se ponía una lente y otra lente arriba y después se sacaba. No porque hay que taparle, hacer una oclusión bien para la ambliopía tremenda del otro ojo, poner un lente de contacto y estimular ese ojo. No va a seguir creciendo el shift miópico de la catarata congénita. Se lo hizo de grande. En realidad, Después de lo... no, en realidad se lo hizo de chico. No, a ver, el tema es No se entiende, Viviana. Viviana, Yo me acuerdo está que cortada, teníamos una estás formulita que cortada, según la Viviana. edad le sumaba. ¿Qué? Vivi, no Estás se entiende cortada, no nada. se te oye bien. No sé. Wi-Fi, porque el Wi-Fi de acá no es muy bueno. ¿Ahora? ¿Mejor? Ahora mejor, sí. ¿Se oye? Apagá el Wi-Fi. Bueno, habían unas fórmulas en una época que según la edad del niño es lo que vos lo tenías que modificar la medida del lente intraocular. Y la verdad es que ninguna sirve. Vos no podés saber qué shift miópico te va a hacer, pero te lo van a hacer. Por ahí lo que otros dicen es esperar a que crezca, cuando tenga 22, 23 años, ahí pensar en ponerle un lenteadón o alguna otra cosa para corregirlo. Pero el problema es que... Adolfo, ¿qué pensás? El shift miópico se produce en los primeros 2 años de vida y ya está recontra demostrado con miles de casos. Hay un trabajo clásico en el Archives of Ophthalmology del año principio de los 90 de Gordon, que hizo miles de ecometrías en recién nacidos hasta los 3 o 4 años y se vio que el shift es en los primeros 2 años de vida, no en los 3. Con lo cual, ya los 3, por eso que los lentes intraoculares se pueden poner a partir de los 2 años y no del 1 y medio, de 1 o de 6 meses. Y eso se sigue demostrando porque en los 90 se intentó poner lentes intraoculares en menores de 2 años y se vio que había un shift miópico realmente importante. O sea que ya a los 3 años, cuando le pusiste ese lente, probablemente haya quedado ya miope y después de los 3 años probablemente no sea más de un 20% el shift miópico. O sea que uno está tranquilo cuando le ponen los 3 años porque sabe que mucho más no se va a miopizar. Pero, Adolfo, ¿vos qué decís que ese shift miópico fue la córnea por ahí? Porque 12... Exactamente, yo creo que ahí hubo un error. Es cerrarle por mucho 12. No creo que le hayan pifiado la ecometría por 12 dioptrías. Bueno, ¿cuánto quedó al día siguiente o la semana siguiente? ¿Le midieron? No me acuerdo, me tendría que fijar, pero... Bueno, ahí está. Siempre quedó miope porque vos, Adolfo, siempre nos decís que es preferible, un ojo se desarrolla mejor si tiene miopía que si tiene hipermetropía en cuanto al desarrollo visual, ¿no es cierto? Pero a mí me ha pasado que más que shift miópico eran errores psicométricos. Yo he tenido algunos que también le he puesto y ya al día siguiente, a los pocos días, ya tenía una miopía bastante mayor a la pensada o la planeada. A veces no es fácil hacer ecometrías en chicos, no colaboran, tendrías que dormirlo para hacer bien. Y un error clásico, el principal error en la ecometría es los K. No se les mueven, porque ¿qué K le tomaron? Ahí está el tema. Hicieron topografía corneal para ver los K. Sí, tengan en cuenta que 12 dioptrías equivale en milímetros a alrededor de 4 milímetros. ¿verdad? Equivocarse en el K en 12 milímetros es imposible. Uno se puede equivocar en 3, 4, 5 dioptrías, pero no en 12. Y en la longitud axial pasa lo mismo. Equivocarse en 4 hay que ser bastante bruto. Ya no es un error, es un horror. ¿verdad? Es posible, pero es un horror.
Si la cometría Pero la hice yo yo he creo que tenido no fue. horrores, horrores de 3 o 4 dioptrías post, Eso que después sí. sí, horrores de 3 o 4 dioptrías que después sí se han seguido miopizando. Eso es Y, cierto. y entonces, digamos que acá lo clave es leer bien los K para no errarle en la ecometría, que es muy difícil en un chico. Leerle bien los K, acuérdense que la ecometría es K1, K2, longitudinal. Si vos no le hiciste bien el K1 y el K2, es muy probable que tengas un error ecométrico. Entonces ahí hubo un error ecométrico que después sí siguió miopizándose, pero no creo que haya pasado de hemetropía a -12. Es muy probable que Eso ya es cierto. después es muy probable que no es que se hizo un shift miópico de los 3 años a los 12, de 12 dioptrías. Evidentemente hubo un error ecométrico. Es muy probable que ya a la semana siguiente quedó miope, probablemente haya sido 3, 4, 5, probablemente no se lo Cierto. miden, porque para medirlo muchas veces hay que hacer retinoscopía, esquiascopía, que no es algo que se haga habitualmente si uno no está acostumbrado. O sea que eso es un error ecométrico más que nada, más que un shift miópico. Y lo otro es que ahora que tiene 12 de miopía, ya es amblíope ese ojo, tiene una ambliopía X, con lo cual, si el otro ojo ve 10 décimos, no le van a cambiar para nada la vida corrigiéndole la miopía de -12 a plano. O sea que en este momento no tiene mucho sentido hacer una nueva cirugía y cambiarle el lente. Ya el ojo amblíope llegó a X y a lo que llegó. Después, por más que le corrijamos el defecto refractivo, va a seguir con esa visión. Si el paciente ese con -12 ve 3 décimos, bueno, por más que le corrijamos, le sacamos el lente, le pongamos, lo dejamos en plano, va a seguir viendo 3 décimos. Con lo cual ya ahora no tiene mucho sentido, teniendo en el otro ojo 10 décimos, hacerle otra cirugía. Pero el punto clave es, la idea es que quede miope, pero miope de 1,5, 2, no de 4, 5, 6, porque si no ahí sí ambliopizamos, porque la anisometropía que queda entre un ojo plano que acomoda y el otro -5, -6, obviamente se va a ambliopizar. O sea que es importantísimo nuevamente en todo esto la refracción. Yo creo que esa córnea también habría que ver que no tenga una ectasia, porque puede ser que por una herida penetrante, que se ve ahí perfecto, de un astigmatismo de 4, seguramente algo de ectasia puede llegar a tener por una debilidad por la incisión en la córnea. Cristian, tiene restos de cápsulas ese niño, ¿no? Bueno, es Jimmy el que presenta ahora. Gracias, Adolfo, porque es muy instructivo saber qué hacer con este chico. Si no va a cambiar mucho su visión y además tiene esa herida en la córnea, no tiene mucho sentido seguir, ¿no? Claro, acá lo ideal es difícil en chicos, pero lo ideal es hacer una topografía, bueno, para pre y post, o sea que ahí está Sí, el problema, ¿no? imagínate con 3 años y el ojo perforado, fue Claro. muy difícil. No quiero decir quién le hizo la ecometría en ese momento, pero sí, ciertamente fue muy difícil, porque lo que hubo que evaluar era el otro ojo, ciertamente, pero así todo fue muy difícil poder medir los parámetros de K, como dicen ustedes, para saber realmente qué lente necesitaba. Y por ahí habría que haberlo operado y después ponerle la lente, ¿no? Bueno, más grande puede usar una lente de contacto seguramente. Veremos. Muchas gracias. Bueno, buen día a todos. Esto es un caso a raíz de un paciente que tuve hace un tiempito, un paciente de sexo masculino de 65 años de edad. Dame un segundo. No, apagás el audio. Que tenía retinopatía diabética proliferativa en ambos ojos. Sí, por aquí, acá es el parlante. Y con una agudeza visual corregida de 3 décimas en el ojo derecho y de 10 décimas en el izquierdo, con presiones normales y sin tratamientos previos en ambos ojos. Entonces, este paciente, este era el fondo de ojo, tenía como decía, una retinopatía
proliferativa en los dos ojos, con compromiso foveolar, digamos, en el ojo derecho, tenía edema, además de los exudados y las hemorragias, y el ojo izquierdo también tenía proliferaciones y 10 décimas, como decíamos, es decir, que no tenía tanto compromiso de la fobia con respecto al edema macular. Le hice un OCT en donde, bueno, se corroboraba un poco el edema en el ojo derecho con un poco de desprendimiento del neuroepitelio y además los exudados y las hemorragias. El ojo izquierdo estaba a 10 décimas, no tenía edema central, pero sí tenía, bueno, un poco de edema y aumento de... Te Está muteaste. muteado. Jimmy, desmuteate. Está muteado. Sí, es Pato acá que me está muteando. Bueno, la pregunta, no sé hasta dónde se me escuchó. Bueno, cuestión que la pregunta es cómo procederían, a ver si alguien haría, qué harían con el ojo derecho y con el izquierdo, si harían lo mismo para los dos ojos. Paciente que nunca había sido tratado de diabetes, que tenía la retinopatía proliferativa en el ojo derecho con 3 décimas y edema macular, y en el izquierdo 10 décimas, sin edema. Yo creo que el tratamiento de láser, pero siempre avisando que las proliferaciones que tiene, que puede llegar a tener una atracción en algún momento de hacer una hemorragia, pero creo que está indicado empezar una panfotocoagulación en ambos ojos. Eso sí, una panfotocoagulación con un edema hay que pasarla también con antiangiogénico al mismo tiempo, ¿no? Sí. O sea que a Sin usted ninguna duda. le parecería que el ojo derecho podría hacerle un poco de antiangiogénico y después el láser. O al mismo tiempo, pero sin la menor duda antiangiogénico. O sea, puedes hacer el antiangiogénico 6 meses antes o puedes hacerlo al mismo tiempo que el láser. No le va a empeorar por el láser, pero si hay isquemia hay que hacer láser. Perfecto. Y el antiangiogénico hay que hacerlo sí o sí cuando hay edema, creo yo. Pregunta, ¿suma la RFG o ya tiene proliferación, entonces no hace falta pedir la RFG? Yo la Siempre hace falta RFG, porque puede tener una isquemia y no va a mejorar nunca la mácula, porque puede tener una isquemia macular. Entonces, si hay mala visión, la RFG es absolutamente imprescindible. Sí, creo que es imprescindible la RFG. Bueno, este paciente tenía RFG, no la puse acá, pero la tiene. Así que tenía isquemia en el ojo derecho. Bueno, la cuestión es que le hicimos tratamiento antiangiogénico en el derecho y panfotocoagulación en el izquierdo. El problema es que acudió después de la panfotocoagulación, de la primera sesión de la fotocoagulación del ojo derecho, del izquierdo, perdón, con baja súbita de visión y tenía un hemovitrio. Entonces, bueno, le hicimos una vitrectomía. Como el paciente tenía el hemovitrio, no le hice FACO, porque no me medía el Lenstar o YOL, lo que fuere. Así que se hizo solamente la vitrectomía, se completó la panfotocoagulación, después se hizo un intercambio de aire a gas al 20% y se hizo una inyección de Avastin intraoperatoria después de terminar la cirugía. Entonces, bueno, un poco a raíz de este caso quería hacer una revisión media veloz de el láser argón en los casos de retinopatía diabética, porque este era un paciente que técnicamente tenía 10 décimas de visión sin edema macular y solamente tenía la retinopatía diabética proliferativa. Entonces, el mejor estudio, el que más tiene evidencia y seguimiento en el tiempo, comparando las inyecciones y la panfotocoagulación, es el protocolo S, que es un estudio que ya tiene varios años. Los 5 años o la evaluación a 5 años fue hecha en 2018, pero nunca está de más repasarla. Fueron muchos ojos, 394 en 55 centros distintos, pacientes con retinopatía diabética proliferativa sin panfotocoagulación previa, con una agudeza de 20/320 o mejor. En el caso del ranimizumab, el grupo de esos pacientes empezaba a ser tratado al principio y después mensualmente hasta semana 24
con la posibilidad de diferirla en caso de que no se viera neovascularización. El promedio de inyecciones en 5 años fueron 7. Obviamente, a medida que pasaban los años, disminuía la cantidad de inyecciones. Y en el grupo de la Panfoto, al principio se hacía el tratamiento y luego, si aumentaba la neovascularización, ya sea en tamaño o en cantidad, se podía repetir. Y a lo largo de los 5 años, al menos una sesión más fue necesaria en el 51% de los casos. Los resultados a 5 años, estos fueron algunos de las cosas que yo quería evaluar o quería tener en cuenta para esta presentación. No es menor, y lo puse primero a propósito, la agudeza visual fue similar en los dos grupos. Ya en los 2 años del estudio se vio que era lo mismo, y en 5 años también se mantiene similar la visión en los dos grupos, tanto en el grupo del ranimizumab como en el grupo de la Panfoto. El edema macular cistoide, esto sí es algo que era un poco más en el grupo de la panfotocoagulación, pero es importante destacar que no fue mucha la diferencia en la agudeza visual. Por más que tuvieran más edema macular, la agudeza visual final fue similar en los dos grupos. Esto es algo también que llama la atención, la neovascularización visible en las retinografías a los 5 años también fue similar en los dos grupos. El desprendimiento de retina fue un tanto mayor en el grupo de la panfotocoagulación. Y esto sí a mí me llamó la atención, es que la hemorragia vítrea fue similar en los dos grupos. Y un porcentaje bastante parecido requirió vitrectomía. Con respecto a las cataratas también, un poco mayor en el grupo de la Panfoto, pero similar. Y el desarrollo del glaucoma fue bajo en los dos grupos. Después, el campo visual es otro de las cosas que se evalúa o que se critica, digamos, en el grupo de la panfotocoagulación, que dice que quita más sensibilidad, y sí, el score que midió este protocolo muestra que baja mucho más la sensibilidad en el campo visual, la sensibilidad media en el grupo de la Panfoto, pero lo que cambió mucho del año 2 al año 5 en el grupo del ranimizumab fue la pérdida de sensibilidad, que pasó de menos 23 en el grupo de los 2 años a menos 330 en el grupo a los 5 años. Lo que no se sabe es por qué bajó tanto la sensibilidad técnicamente si el ranimizumab a priori o por lógica no genera ninguna alteración, pero bueno, se cree más bien o se postula que es por un efecto de la evolución misma de la diabetes y no por algo específico, digamos, del ranimizumab. Pero bueno, son puras teorías. Y esto es otro estudio, no del protocolo S, pero bueno, a partir del protocolo S, en el cual se evalúa el grosor de capa de fibras en los pacientes tratados ya sea con Panfoto o con ranimizumab. Y básicamente hay una disminución del grosor de la capa de fibras en todos los grupos, tanto en el grupo del ranimizumab como en la Panfoto. Y lo que no se sabe también es por qué disminuye, y no se sabe tampoco si hay se sabe que no hay una correlación entre la disminución del grosor de capa de fibras y las pérdidas en el campo visual. Lo que sí se llega a la conclusión de esto es que no hay ningún tipo de... no es buen método, el grosor de capa de fibras, que es algo que siempre pedimos a todos los pacientes que tienen glaucoma. A los pacientes diabéticos no sería buen método de seguimiento porque hay una disminución del grosor en general. Y bueno, obviamente no se sabe por qué. Esto, Jimmy, ¿sabés si lo correlacionaron con la pupilometría, que a veces lo hacen? Porque seguramente es la pupilometría, porque es el daño isquémico seguramente lo que va generando esto, ¿no? Efectivamente, o sea, las teorías son un montón. Una es la misma neurodegeneración que genera la diabetes, pero no leí nada que estuviera correlacionado con eso. Porque lo usan como uno de los parámetros en algunos estudios para ver el daño isquémico, la función de la pupila en estos pacientes, pero sería interesante verlo. Sí, no leí en este estudio con respecto a las capas de fibras y en las conclusiones del campo visual del protocolo S a los 5 años tampoco. Yo creo que tiene que ver con el tema de la isquemia, que es progresiva. Si vos no le haces un tratamiento de láser, me da la sensación de que va a seguir siendo progresiva porque
Los antiangiogénicos actúan sobre la neovascularización, pero no actúan sobre la isquemia, entonces es posible que esa sea la razón. Bueno, podría ser. Pero bueno, en definitiva no se demostró nada. Pero sí, una de los baluartes de la gente que defiende siempre las inyecciones contra la panfoto es el tema del campo visual. Y es verdad que es mejor la sensibilidad del campo visual en los pacientes tratados con ranimizumab, pero no es tampoco la panacea absoluta. O sea, bajó considerablemente la sensibilidad a los 5 años comparado con los pacientes, comparado a los 2 años. Entonces, eso es algo a tener en cuenta. Y después, por último, no había ninguna evaluación específica de la formación de membranas epirretinales en el protocolo ese, pero bueno, encontré un estudio que no es tan bueno porque es, bueno, un tanto viejo ya y porque hace una evaluación solamente a 3 meses. Pero bueno, en estos casos la formación de membranas epirretinales fue de 15%, casi 16%, pero la visión mejoró en todos los pacientes tratados con panfoto. Y después está este estudio que tiene un seguimiento un poco más largo y obviamente, al igual que en todos los otros casos y el protocolo ese, no hay cambios en la agudeza visual, o sea, hay mejoría, pero no empeoramiento, pero sí que 1/3 de los pacientes aproximadamente generan membranas epirretinales. Y esto es algo que quería evaluar yo, y esto es a raíz del protocolo ese también. El ranimizumab solamente es efectivo, o sea, solo es efectivo cuando los pacientes tienen edema macular central con compromiso visual, con una visión menor a 20/30. Si la visión, por más que tenga edema macular central, es mejor de 20/30, ya no es beneficioso en la relación costo-efectivo. Bueno, y volviendo un poco al caso, que era un paciente que, bueno, sangró como consecuencia del láser, teniendo una visión de 10 décimas, una retinopatía diabética proliferativa y sin panfoto. Alguien hubiera hecho otra conducta, alguien hubiese tomado otra conducta con el diario. Este paciente, por ejemplo, yo no le había tomado ningún largo axial, no tenía un Lenstat. Quizá alguien tome medidas de largo axial previo a algún tratamiento con panfoto de forma rutinaria, de forma preventiva o por si acaso. Yo no lo había hecho y no me pareció que valiera la pena hacer una FACO con el largo axial del ojo contralateral. No, yo sí hace falta le hago una ecometría, pero la verdad que no se lo hago previamente al láser ni por casualidad. Yo creo que siempre hay que tener una ecometría por si tenés la posibilidad accidental de tocar el cristalino durante la cirugía. Así que simplemente es una práctica que vale la pena tenerla porque es muy fácil de resolver. En cambio, si vos tocas el cristalino, después vas a tener una catarata intumescente, una catarata muy rápida en el postoperatorio y lo podrías haber resuelto de otra manera. No, igual está hablando acá de previo al láser, más que previo a la cirugía. Previo a la cirugía sí puede ser lógico. Previo al láser yo encuentro que es el cohete. Siempre se puede medir el otro ojo y acuérdense que la ecometría tiene un porcentaje de éxito tremendo cuando estamos hablando de personas que no están preocupados por el más menos 0,12. No es tan complicado. Yo le hubiera indicado también, perdón. No, dale. No, que estaba hablando Arturo, termina vos. No, Arturo. una cosa, Jimmy, bueno, no sé si terminaste con esto, pero creo que es importante aclarar. En todos estos estudios, a mí me ha tocado muchas veces discutir en los congresos láser versus inyecciones. Entonces yo siempre defendiendo el láser y otro defendiendo las inyecciones, que casi siempre alguien contratado por el laboratorio. Yo no soy enemigo de las inyecciones y lo uso en paralelo prácticamente siempre. Es muy raro hoy por hoy un paciente con láser que no le haga inyecciones alguna vez. Pero quiero aclarar que todos estos protocolos, incluido protocolo S, todos estos estudios que se han hecho multicéntricos, y por lo tanto yo lo extendería a todos los pacientes que están con tratamiento solamente con inyecciones, en la pandemia más del 40% suspendieron los tratamientos. Cuando estamos hablando de un tratamiento que es de por vida, como es el láser, y otro tratamiento que es pasajero, como es la inyección, suspender el tratamiento es un desastre. Yo tuve decenas de pacientes que se quedaron ciegos durante la pandemia, decenas.
Me imagino que a nivel mundial deben haber ido centenares de miles, si es que no millones. ¿Tá? Pero hacer hoy por hoy solamente inyecciones, yo lo considero una bestialidad. Si hay isquemia, creo que hay que hacer láser. El láser no es dañino, todos estos protocolos lo que hacen es demostrar que no es dañino, y ustedes piensen que la gente que termina los protocolos son las mismas personas que se van a cuidar bien de la enfermedad. O sea, son los maniáticos, los TOC, los que cumplen con todos los detalles, pero los que no cumplen con todos los detalles abandonan los estudios. Eso es una realidad, está recontra estudiado y está recontra publicado. Entonces, ténganlo presente. Si usted tiene una persona indisciplinada que viene con hemoglobina glicosilada de 9,5, olvídense de hacerle inyecciones y nada más. Hay que hacer láser de rutina, siempre que haya isquemia, por supuesto. Sí, efectivamente, yo creo que acá, de los que estamos acá, nadie hace solamente o láser o inyecciones. Todos hacen combinado y creo que todo el mundo hace eso, a no ser que vos seas médico de un protocolo, porque si no es imposible, es inviable, o vivís en Inglaterra. Así que, bueno, eso era un poco todo. Eso era un poco lo que quería discutir. Y sí, era simplemente a título informativo o recordar un poco las estadísticas de las complicaciones que suele tener el láser comparado a las inyecciones y que no, hay veces que no está tan bueno casarse con uno o con otro, sino hacer combinaciones. Bueno, Muy bueno, y es bueno recalcar que no tiene resultados mágicos, no evita la pérdida de campo visual, o sea, todas las cosas que se dijeron de las inyecciones resultaron no ser ciertas. ¿Ah? Es cierto que puede funcionar, pero es un puede muy condicional. Así Sí. que no se casen con eso sin ninguna duda. Sobre todo lo que está bueno del protocolo del seguimiento a los 2 años, que la sensibilidad del campo visual, la pérdida de la sensibilidad bajaba en -23 y pasó a -300 y pico en 3 años, en los años que siguieron. Entonces, todos los que se jactaban de eso, después el cambio es abismal y es exponencialmente mucho peor que la panfotocoagulación. Entonces, quién sabe cómo va a ser de acá a otros 2 o 3 años más. Bueno, no siguieron todavía, pero bueno, habrá que ver. Fundamental eso, que antes vos le estabas haciendo, y yo también le hubiera indicado una panfoto al ojo izquierdo, a un paciente que ve 10 décimas. Entonces hay que tomarse el tiempo de explicarle que vos estás haciendo ese tratamiento porque tiene isquemia, que probablemente vea un poco peor, sobre todo la visión periférica, pero que vos estás tratando de evitarle problemas mayores. Eso es fundamental, porque después del láser la mayoría de los pacientes va a notar alguna merma en la visión, pero en el tiempo le estás trayendo un beneficio y hay que explicárselo. Bueno, estimados, hasta la próxima. Buenísimo. Chao, chao. Chao, gracias. Muchas gracias.